6.200 euros de récord por la gocha asturcelta Katy. Superada la puja del año pasado. Superada por 200 euros la puja del año pasado, es la concurrida subasta benéfica de la segunda Flor de Grao. Se la ha llevado la carnicería Benfer de Grao y todo lo recaudado se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer. 900. La gente nos conoce, teníamos muchos vecinos, muchos amigos, la gente arropándonos y la causa era importantísima y entonces pues uno lleva lo otro. Lo vamos a destinar a la investigación, a la beca predoctoral que estamos convocando desde el año pasado aquí en Asturias para ayudar a que los investigadores jóvenes puedan desarrollar su trabajo. 6.200 euros por la gocha asturcelta Katy. Es la cifra récord que se ha conseguido hoy en la subasta benéfica de la segunda Flor de Grao. Todo lo recaudado se destina además a la investigación a la Asociación Española contra el Cáncer. 50 minutos de una subasta muy reñida entre 4 empresarios de Grao, Tineo, Mieres y Llanera. Todos querían llevarse este gran ejemplar de gocha asturcelta de casi 300 kilos. La puja llegó a los 6.000 euros. Se la lleva Carnicerías Benfer de Grao. La gente nos conoce, teníamos muchos vecinos, muchos amigos, la gente arropándonos y la causa era importantísima y entonces pues uno lleva lo otro. El presentador Pola y la periodista Lorena Valdés, ambos de TPA, fueron los encargados de animar la subasta. Había ganas de superar la cifra del año pasado, también situada en 6.000. Querían batir récord y llegó la sorpresa. Lorena, que es natural de Grao, aportó otros 200 euros. Y subimos a 6.200 euros. O sea que vas a poner con él. Los 6.200 euros se destinan a la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a destinar a la investigación, a la beca predoctoral que estamos convocando desde el año pasado aquí en Asturias para ayudar a que los investigadores jóvenes puedan desarrollar su trabajo. Estamos muy contentos de cómo ha ido la subasta, de cómo ha ido la puya y bueno, y esperamos que el año que viene pues esto siga para arriba. Katy ostenta varios títulos, 2 años elegida la mejor gocha y campeona del mundo de manejo de su raza. Su puja ha sido seguida con gran expectación por cientos de personas que disfrutaban de la fiesta de la segunda Flor y el mercadón de primavera.